Exégesis del Nuevo Testamento, Unidad 3, Clase 2, Video 1. Vamos a hablar sobre un asunto que te debe gustar mucho. Vamos a hablar sobre las parábolas de Jesús. Son varias, cada una con una característica y que nos lleva a viajar y a tomar gusto por el estudio de la Biblia. ¿Cómo interpretar las parábolas? Qué pregunta buena. ¿Cuáles las indicaciones prácticas, consejos y promesas que Jesús nos envía por medio de las parábolas? Ya debes haber leído muchas parábolas, ya debes haberlas estudiado y en un determinado momento te quedaste sin entender. Claro, estamos para eso, para que podamos comenzar a entender lo que estamos tratando aquí. Estas cuestiones son las mismas que ocuparon a la iglesia primitiva cuando cuando se proclamaban las parábolas de Jesús. Es una duda desde la iglesia primitiva. Cuando oía, a veces se quedaba sin entender, porque las parábolas son especies de metáforas, analogías, pero es eso lo que vamos a intentar entender y ofrecer herramientas para que puedas mejorar tu entendimiento. En la realidad, las parábolas son un fundamento histórico bastante sólido sobre el modo de vida en el tiempo de la iglesia primitiva. Las parábolas de Jesús conducen a los oyentes de aquella época a un mundo que les es familiar. Por eso nos presentan un problema difícil, o sea, descubrir su sentido original. Cuando digo que es familiar, me refiero familiar para las personas de esa época. Por eso que para nosotros se vuelve un problema. ¿Cómo vivían las personas de aquel tiempo? Entonces, vemos la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Un hombre que tenía 2 hijos, uno salió, mientras otro se quedó. Era común eso. ¿Cómo sucedía cuando un hijo quería heredar? ¿Quién era el verdadero heredero? Cuando comenzamos a investigar y a entender las costumbres, comienzas a tomar conciencia del mensaje, del fondo, del mensaje que se quiere transmitir. Cuando eran contadas estas parábolas e historias, siempre había un fondo. Se estaba queriendo enseñar alguna cosa. Parábolas como alegoría. En los primeros tiempos se comenzó a dar a cada detalle de las parábolas un sentido especial, pero este tipo de interpretación se interpreció como un velo sobre el sentido de las parábolas. O sea, ¿qué es esto? El velo es algo que encubre lo que se quiere decir. Cuando hablamos de parábola y alegoría, por ejemplo, lo que viene a mi mente es la alegoría de un carnaval, por ejemplo. Hay alegorías que son colocadas, que transmiten un mensaje para quien lo ve. La ropa, las imágenes que están allá en los desfiles. Igual aquí. Cuando se cuenta una parábola, se contaba por alegoría. Y vamos a encontrar en alguna parte de la Biblia que hay un sentido de que ese mensaje son transmitidos para aquellos que son allegados, que son de la familia, que se estaba formando, los que son del camino. Vamos a recordar que el camino es Cristo. Vamos a caminar un poco más, dejándote para que leas un poco más y luego regresamos para profundizar un poquito más y sacar algunas dudas sobre la alegoría. Un abrazo y regresamos.